Comenzamos entonces con la continuidad de lo que empezamos el domingo pasado. Comenzamos a hablar acerca del orden de Dios. Creo que es necesario y es importante comenzar un 2025 en el orden correcto, en el orden de Dios. Quizás podamos tener algunas percepciones de lo que es el orden, pero otra cosa es lo que la Biblia nos muestra que es el orden. Creo que este año todos, ¿cuántos tienen planes y metas este año? Y ya vamos a tener el chance para que, como lo hacemos siempre los eneros, podamos tener la libertad de traer nuestras agendas, nuestros planes, tener un tiempo de oración por ellas, como lo hemos hecho siempre. Pero no hay nada mejor que nuestros planes, nuestras agendas o nuestras metas del año, poder sincronizarlas con el orden de Dios. Creo que en el orden de Dios las cosas entran en paz y todo puede funcionar de la mejor manera. El miércoles pasado hablamos acerca de lo que es el orden y explicamos muchas cosas. Ahí está en el canal la palabra, ya la subimos al canal de la iglesia. Pero hoy quiero darle continuidad y quiero que por favor me acompañe en Génesis capítulo 1, del verso 11 en adelante. Porque hay algunas cosas que tenemos que ver que, aunque repito, el orden de Dios es necesario, es importante, no está como tal, no dice en Génesis el orden, no, pero sí vamos a ver cómo Dios planifica la creación. Y en cada cosa que planifica de la creación hay un orden. Dice la palabra en Génesis 1:1 que en el principio creó el Señor, ¿verdad? Los cielos, la tierra, hizo un montón de cosas. Pero cuando en el principio crea todo, estaba desordenado y vacío, ¿sí? Entonces, ¿qué hizo Dios? Darle un orden a cada cosa. Así como las cosas en nuestras vidas deben tener un orden, el Señor por la creación nos muestra, puede decir conmigo que Dios es un Dios de orden. Génesis 1, verso 11 y 12. Vamos a leer del 11 al 17, mejor. Dice, luego dijo Dios que haya vegetación sobre la tierra, que la vegetación produzca hierbas que den semilla y árboles que den fruto con semilla. Fíjense el orden. Que haya en la vegetación hierbas que den semillas y que den frutos. Todos, dice, según su especie. Comenzamos a ver entonces que todo comienza a ser ordenado. Cada cosa va a dar un fruto según su especie. Diga conmigo, eso es orden. Y así sucedió. Mire, comenzó a brotar la vegetación, hierbas que dan semilla y árboles que dan fruto con semilla, todos según su especie. Y Dios consideró que esto era bueno. Esto es importante. Dios consideró que cada especie diera fruto, que cada árbol, que cada semilla comenzara a dar fruto. Dice, Dios consideró que esto era bueno. Y dijo Dios en el verso 14, que haya luces en la expansión del cielo que separen el día de la noche. Usted se imagina que el sol y la luna estén juntos, un completo desorden. Dice la palabra, que haya luces en el cielo que separen el día de la noche, que sirvan como señales de las estaciones, de los días y de los años. Verso 15. Y que brillen en la expansión del cielo para iluminar la tierra. Y sucedió así. El verso 16. Dios hizo los dos grandes astros, el astro mayor para gobernar el día y el menor para gobernar la noche. También hizo las estrellas. Dios colocó en la expansión del cielo los astros para alumbrar la tierra. Los hizo para gobernar el día y la noche y para separar la luz de las tinieblas. Nuevamente comenzamos a ver el orden. Y termina la frase diciendo de Génesis 1, y Dios consideró que esto era bueno. En tal sentido, vemos, según esto, en versículo anterior hay mucho más de todo lo que Dios hizo. En cada día hizo algo diferente, pero vemos cómo Dios, al principio de la creación, todo lo hizo de acuerdo a un orden. Por eso hemos dicho que Dios es un Dios de orden. La creación, entonces, fue diseñada, y no solamente que fue diseñada para que
hiciera lo que tenía que hacer, sino que cuando Dios crea las cosas, hay algo más importante: la creación responde al Creador. Las semillas comienzan a dar árboles y esos árboles den fruto, y comenzaron a dar fruto. Y si lo aplicamos para nosotros, lo mismo pasa en lo espiritual. Dios espera que su creación, ¿cuántos son creación de Dios? Que toda su creación, ahí entramos nosotros, los hijos, sus hijos, puedan responder al Creador. Dios quiere que su vida, que mi vida, respondan a su orden, al orden por el cual nos diseñó. Y fíjense que todas las cosas Dios las hace como por su palabra. Hágase esto, sucede. Hágase la luz, el día, la noche, las aguas, los peces. Todo con la palabra. El poder de su palabra. Y es que al crear todo con la palabra, cada cosa se fue ajustando a su justo lugar. Cada animal empezó a reproducirse. Todos se ubicaron en el justo lugar. Y eso se llama el orden. Por eso es importante comprender el orden de Dios, pero sobre todo el orden de Dios para nosotros como creación. Repito, Dios es un Dios de orden. Dice una versión: Dios no es un Dios de alboroto, no es de confusión, no es de vacío, de anarquía ni de desorden, sino que Dios es un Dios de orden. Y quiero compartirles un concepto que conseguí acerca de lo que es el orden en el diccionario. Dice: el orden es un valor, una cualidad positiva en una persona. Es la capacidad de reorganizar y estructurar tanto el entorno físico como las propias acciones y pensamientos. Me gustó este concepto. La capacidad de organizar las propias acciones y pensamientos. Fíjense que hasta para eso, hasta para nuestros pensamientos, en las tareas más domésticas, todo tiene un orden. Nuestras casas tienen un orden y qué bueno es poder sentir la comodidad de que cuando lleguemos a nuestras casas todo tenga un orden. Imagínense las ollas, los platos encima de los muebles, y si tenemos visitas sería complicado. Pero cuando todo está en orden, podemos entrar y llegar a nuestras casas y vamos a tener esa sensación de tranquilidad, de paz. De manera que el orden en nuestras vidas, a nivel espiritual, siempre es necesario y Dios quiere llevarnos hasta allá. ¿Cuántos han tenido la necesidad alguna vez de hacerse exámenes de laboratorio? ¿Cuántos se han hecho algún rayo X? Casi todos hemos tenido que pasar por periodos de enfermedad. Ahora, la pregunta es: ¿para qué nos sometemos a eso? ¿Para qué vamos al laboratorio, nos toman una muestra de sangre? ¿Para qué nos hacemos una ecografía o un rayos X? Primero, posiblemente para determinar qué está o cuál es la causa por la cual nuestro cuerpo está funcionando mal. Eso va a determinar lo que nosotros no podemos ver, que es lo interno. A través de esos exámenes o a través de ese rayo X, lo que no se puede ver, pues sencillamente lo determinamos por allí. ¿Para qué? Para que lo que esté funcionando mal, poder tener un tratamiento adecuado para sanar y luego para llevar nuestro cuerpo, nuestro organismo, ¿a qué? A un orden. Todo lo hacemos y cada vez que alguien va al médico, bien sea por chequeo o por estado de enfermedad, sabe que el médico no está ahí porque quiere algo peor para usted. Usted va al médico porque usted está pensando que él tiene la solución para hacer que su vida, que su cuerpo vuelva a lo que usted quiere, al orden. Mediante este ejemplo, quiero hablarles también por qué es necesario hablar y aprender, conocer qué es el orden de Dios. Hablamos de esto si en lo espiritual, en lo humano, en la salud, lo hacemos y le damos importancia en lo espiritual, porque hablar del orden de Dios nos permitirá conocer nuestro estado espiritual. Cuando hablamos del orden de Dios, nos estamos exponiendo o sometiendo al Señor para ver cómo estamos, para ver cómo vamos.
Porque es cierto que nosotros, la iglesia, esta nueva humanidad, que somos una nueva raza, entendemos la posición que tenemos al estar en Cristo. Pero el estar en Cristo tiene que ser, como dije el miércoles pasado, consecuente o coherente con lo que decimos que somos. Hay una diferencia en decir, sí, yo soy la iglesia, Dios está dentro de mí, Dios me gobierna, yo tengo su espíritu, pero otra cosa es vivir respondiendo a eso que está instalado dentro de mí. Y el orden de Dios nos quiere llevar para saber cómo estamos. Nunca va a ser para destrucción, ni Dios no va a condenar. Y esta reflexión no es para acusar a nadie, sino para que podamos ser expuestos y vernos cómo estamos, cómo vamos. Y desde ahí comenzar a operar o hacer algunos cambios mediante la intervención de su Espíritu en nosotros para ser consecuentes y responder al orden de Dios. Por eso pedimos a su Espíritu, que no tenemos duda que ya está dentro de nosotros, que nos hable y que nos guíe, que nos exhorte y más allá, que nos muestre cómo estamos. Esta nueva humanidad que somos tú y yo, que no somos una clase de gente que está por encima de los demás porque tenemos al Señor, no. Pero esta nueva humanidad necesita conocer para manifestar todas las cosas que pertenecen a la nueva vida y a la nueva naturaleza que está en nosotros. Acompáñame a Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9. Si quiera yo lo leo, me sigue ahí para ganar tiempo. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9. Hablando de un orden, hablando de lo que somos, el apóstol Pedro nos vuelve a recordar una palabra muy conocida para todos, lo que somos, amados. Y quiero pedirles otra vez que si quiere esta semana vuelva a releer esto y de verdad pido a Dios, oro a Dios, que podamos resaltar el valor a esto que dice la palabra que somos. Quizás nuestra mente finita no puede comprender esto, pero quiero que volvamos a verlo nuevamente y que le pidamos al Señor que nos ilumine, que nos muestre otra vez esto que describe la Biblia que somos. Pero ustedes son descendencia escogida. ¡Wow! Ustedes son descendencia escogida, sacerdocio real, nación santa y agrega más, pueblo que pertenece a Dios. ¿Se da cuenta? ¿Pertenecemos a quién? Nada más y nada menos que a Dios, el creador de todas las cosas del universo. Pero esto tiene un porqué, un para qué. Para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de donde estábamos antes, de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son, no dice serán, son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. El verso 11. Queridos hermanos, les ruego como a extranjeros y peregrinos en este mundo, en este plano terrenal, lo que dice la Biblia, somos como extranjeros y peregrinos, que se aparten de los deseos pecaminosos que combaten contra el alma. Mantengan entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que, aunque los acusen de hacer el mal, ellos observen en ustedes las buenas obras y glorifiquen a Dios en el día de su visitación. El verso 12 en la versión TLA, traducción al lenguaje actual, dice: pórtense bien cuando estén con gente que no creen en Dios. Y la mayoría de las veces nuestras tareas cotidianas y nuestro diario vivir siempre estaremos rodeados de gente que no conoce a Dios como lo conocemos nosotros. Pórtense bien cuando estén con ellos. Así, aunque ahora esa gente hable mal de ustedes, como si fueran unos malvados, luego ellos verán el bien que ustedes hacen y alabarán a Dios el día en que les pida cuentas a todos. Repito, el apóstol Pedro nos recuerda lo que somos, la posición que tenemos, la posición espiritual, que sin duda es más relevante que cualquier estatus o posición social o económica que alguien pueda tener en este plano terrenal.
Lo que cuenta es la posición espiritual, la posición intemporal y la trascendencia que usted y yo tenemos en el reino de Dios. Ahora, esta posición, como comienza a describirla en el versículo 9, debo pedirle, no puede tenerla en poco. Lo que dice, somos pueblo que pertenece a Dios, somos real sacerdocio, somos nación santa. Tantas palabras que usa el apóstol para describir lo que somos. Amados, no podemos tener en poco todo esto que define la palabra. Es decir, yo no puedo vivir como creo, como me conviene, porque entiendo que más allá de lo que yo quiero o deseo, yo debo responder a lo que la Biblia dice que soy. Por eso le pido que vuelva a releer y que le diga al Señor y a su Espíritu que le dé la amplitud en la mente para que podamos comprender más amplio lo que comienza a decir el versículo 9. Es un privilegio poder comprender este llamado, repito, esta posición que tenemos en el Señor, es un privilegio. Ahora, por lo que somos, por lo que comienza a describir el apóstol Pedro, es que debemos mirar otra vez lo que ya somos, pero sobre todo lo que está dentro de nosotros. Es decir, lo que usted porta. Lo que usted porta, usted lo sabe, es mucho más valioso y más importante que cualquier cosa o bien terrenal en esta tierra. Una nueva naturaleza, una nueva vida en nosotros es lo que debe gobernarnos. Para ser gobernados por esta nueva naturaleza debe haber orden en nuestras vidas. Y ese orden nos los da esto que ya portamos. Fijémonos en esto. Dios nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Las tinieblas eran nuestro antes. En las tinieblas, lo que éramos, estábamos muertos espiritualmente. En esas tinieblas, en donde estábamos separados de Dios, no había esperanza. Nuestra vida era un completo desorden, había caos, vacío, todo estaba desordenado. Pero dice, los llamó de donde estaban en el desorden al orden, a su luz admirable. Es decir, ustedes tuvieron el antes, pero es más importante el después que nos dio el orden de la vida que está en nosotros. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Claro, el pacto era para Israel, el pacto era para unos pocos nada más. Entendemos que por la obra eterna de la cruz, nosotros los gentiles fuimos introducidos a un pacto mayor, a un pacto de amor. Y ahora, como dice la palabra, ahora ustedes son el pueblo de Dios. Se fija la trascendencia y la responsabilidad que significa ser el pueblo de Dios. Que a usted le pregunte a alguien en la calle o en su trabajo donde está, ¿quién eres tú espiritualmente? Usted puede decirle, yo soy el pueblo de Dios. Ahora, decir que soy el pueblo de Dios con lo que yo muestro frente a los demás, hay un abismo. Por eso quiero pedirle que podamos recibir la palabra, la corrección, la exhortación, la aprobación, si es necesaria, de Dios, para entender que lo que soy y lo que hago tiene que ser la misma cosa. Mantengan entre los incrédulos una conducta ejemplar. Esto nos recuerda que nuestra antigua naturaleza ya pasó porque ahora somos hechos de nuevo en Él. Es decir, usted tiene hoy una nueva realidad. Antes no teníamos acceso a nada de esto, pero Dios en su orden nos incluyó, nos amó y nos hizo entrar en esa relación de pacto entre el Padre y el Hijo. Ahí estamos nosotros. Vino el orden y el Señor nos dio una nueva realidad. Entonces nuestro deber siempre será responder a esto que recibimos, a esto que ya nos habita, y esto que nos habita, su naturaleza, su vida, su espíritu,
nos proporcionará el orden que necesitamos. ¿Para qué? Para vivir como Dios espera. ¿Es posible vivir como Dios quiere? Claro que sí. Nada más y nada menos que somos hijos. Nada más y nada menos que somos su pueblo, somos su nación. Y cuando yo leo esto, puedo entender que todo se me fue dado en el Hijo. Que no es una vida inalcanzable. Que le voy a decir de paso, ya lo he dicho muchas veces, usted me conoce, que usted va a tener recaídas, tropiezos, errores. Pero el que usted tenga tropiezos, errores, no anula lo que usted es. Lo que declara la palabra es nuestra realidad. Y cada vez más el Señor irá haciendo su obra de santificación. ¿Para qué? Para que sus tropiezos sean menos. Como dice la palabra, cada vez más será menos usted irá menguando y Dios seguirá en aumento. Cristo en usted seguirá en aumento. Toda vida que carece de orden, carece de efectividad y por ende no podrá cumplir con el propósito divino. Primera de Corintios 14:33, la versión TLA dice, porque a Dios no le gusta el desorden. Lo vimos en Génesis. No le gusta el desorden, por eso alineó cada cosa en su justo lugar. Dice, no le gusta el desorden y el alboroto, sino que Él es un Dios de paz, le gusta el orden. Amados, Dios siempre estará interesado en tu bien. Dios siempre está interesado en que nos vaya bien. Dios está interesado en que te vaya bien. Pero Dios no puede bendecir el desorden. ¿Por qué? Porque el desorden va contra su naturaleza. Porque Él es un Dios de orden. Por eso necesitamos entender esto tan interesante con lo que estamos comenzando en este 2025. A Dios le gusta el orden. Y entendiendo todo esto del orden, como vimos en la creación, como reafirma Pedro nuestra posición que tenemos y lo que Dios quiere es el orden, quiero que también veamos la otra cara de la moneda, lo que produce el desorden. Si hay un orden y ya entendimos qué es el orden, qué es lo que Dios quiere, veamos qué produce el desorden. Veamos las causas y las consecuencias que llevan a vivir en el desorden, o lo que es lo mismo a alguien vivir sin el gobierno de Dios. Romanos 1, 28 al 32, y quiero que aquí sí me acompañe. Romanos 1, del 28 al 32. Cuando lo tengan me dicen amén, por favor. Romanos 1, 28 al 32. Ok, ¿lo tienen la mayoría? Dice así, por pensar que era una tontería reconocer a Dios, Él los abandonó a sus tontos razonamientos y dejó que hicieran cosas que jamás deberían hacerse. Está hablando de un grupo de personas que conoció a Dios, pero que no quisieron someterse al orden de Dios. Verso 29, se llenaron de toda clase de perversiones, pecados, avaricia, odio, envidia, homicidios, peleas, engaños, conductas maliciosas y chismes. Son traidores, insolentes, arrogantes, fanfarrones y gente que odia a Dios. Inventan nuevas formas de pecar. Qué tremendo es esto. Y desobedecen a sus padres. El 31. No quieren entrar en razón, no cumplen con lo que prometen, son crueles y no tienen compasión. Dígame usted si esto no es desorden. Saben bien que la justicia de Dios exige que las cosas que hacen, por las cosas que hacen, merecen morir. Pero ellos al igual las hacen. Peor aún, incitan a otros a que también las hagan. Qué tremendo, esta creo que es la TLA. Qué tremendo es poder ver un grupo de personas que aún conociendo a Dios se resisten al orden de Dios. Ahora,
¿Cuáles son las causas que llevan a vivir a alguien así en el desorden? En primer lugar, poner en primer lugar los deseos personales por encima de los deseos de Dios lleva a alguien a vivir de esta manera como lo describe el apóstol en Romanos. Repito, poner en primer lugar mis deseos personales por encima de lo que Dios quiere. Este grupo de personas que describe este pasaje decidieron dar rienda suelta a sus placeres terrenales, temporales. Y cuando esto sucede en alguien, evidentemente hay un cambio de enfoque. Dios y lo eterno ya no es importante, ya deja de ser atractivo. Ahí comienza el desorden. Cuando una persona es gobernada por lo que siente o por lo que quiere, dejará en segundo plano lo que Dios quiere. Evidentemente, esto es el inicio o el comienzo del desorden. Un corazón que ha sido desviado, mente desviada, con pasión equivocada, con tiempo mal gastado, es sinónimo de un caos, o lo que es lo mismo, el desorden. Es decir, para ese tipo de personas hay otras cosas que satisfacen, pero que no es Dios. Es terrible caer en este estado, pero es precisamente lo que la palabra nos muestra. Conociendo la verdad, no quisieron reconocer ni someterse al gobierno de Dios. Decidieron hacer lo que ellos querían hacer. No quieren entrar en razón. El verso 31, sencillamente eso es vivir y ser necio. Ahora, la palabra necio significa tropezar con los mismos errores, hacer lo mismo que te hace daño siempre. Sé que me hace daño esto, pero lo sigo haciendo. Esta palabra describe qué es vivir y ser necio. Cuando alguien vive de esta manera, evidentemente en su corazón hay otras cosas y las prioridades están mal enfocadas. Por eso Proverbio 4:23 a todos nosotros nos llama la atención. Por sobre todas las cosas, diga conmigo, cuida el corazón. Otra vez, por sobre todas las cosas. ¿De dónde salen, amados, de dónde salen los malos pensamientos, los homicidios? ¿De dónde salen cualquier cantidad de daño en el ser humano? Del corazón, es decir, de los pensamientos, de la mente. Por eso, Dios nos llama la atención por sobre todas las cosas. Cuida tu corazón, es decir, cuida lo que eres, cuida lo que está dentro de ti. ¿Por qué? Porque el corazón dice, este determina el rumbo de tu vida. Claro, lo que hay aquí, lo que hay en la mente, lo que hay en el corazón va a determinar hacia dónde va nuestra vida. En el corazón sencillamente se determina lo que vale más para mí. Este grupo de gente que describe el apóstol Pablo nos da una evidencia de que ellos determinaron en su corazón qué iba a ser más valioso y por ende lo que los iba a gobernar. Nosotros necesitamos seguir dándole el valor a lo que ya está dentro de nosotros, en nuestro corazón. Lo que hay en tu corazón determina qué será más valioso, si lo que tú quieres, lo que tú deseas o lo que Dios quiere. En Mateo 7:24 hay unas palabras interesantes. Vemos a un hombre que decide estar en el orden de Dios, aunque va a pasar por procesos, pues se parece a nosotros, decide estar y edificar su vida, su corazón, todo su ser en el orden correcto. Por tanto, todo el que me oye estas palabras y la pone en práctica es como un hombre prudente. Fíjense cómo Dios define a aquel que prioriza lo que Él quiere antes de los deseos personales.
Lo compararé como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa con todo. Y a nuestras vidas ha venido de manera simbólica todas estas tempestades. ¿Cuántos nos hemos visto rodeados con estas tempestades? Es más, en el año pasado, se oye tan lejos, y hace son unos pocos días. ¿Cuántas cosas tuvimos que pasar? Los ríos, las tempestades, los vientos, todo eso lo podemos simbolizar en las situaciones desagradables que no planificamos, que no formaba parte de la agenda y por eso nos golpeó más duro. ¿Cuántas veces tuvimos que pasar por estas cosas? Pero dice esta palabra, el hombre prudente deja su vida, construye su vida sobre un fundamento más firme, que no son sus pensamientos, que no son sus deseos, que no son sus conclusiones personales de vida. Cayeron las lluvias, los ríos soplaron los vientos y azotaron aquella casa con todo. Dice, la casa no se derrumbó. ¿Por qué? Porque estaba cimentada sobre la roca. Este hombre prudente puede entender que pudo discernir en dónde iba a edificar su casa. Para nosotros, en dónde hemos determinado fundamentar nuestra vida, nuestros planes, nuestros deseos, nuestras agendas. ¿En dónde la vamos a construir? Estoy seguro que este hombre, según esta lectura, evaluó las condiciones y tal vez midió el tiempo de construcción, porque en el otro ejemplo dice que hubo un hombre que construyó sobre la arena. Fue más rápido, fue más fácil, pero no calculó bien, no midió bien. Este hombre a lo mejor duró un poco más. El tiempo de construir era más largo, a lo mejor tendría que invertir más tiempo, más recursos. Pero a pesar de eso, lo más valioso fue el final. Su casa no cayó, a pesar de las tempestades. Es decir, cuando vino todo, pasó la prueba. ¿Qué les quiero decir hoy? Al final de las circunstancias desfavorables que vamos a tener en el 2025, que muy posiblemente no escaparemos de situaciones difíciles. Y lo bueno del Evangelio y de la palabra es que nos habla que vamos a pasar por procesos, no nos esconde eso la palabra. Pero al pasar por las circunstancias desfavorables, sabe que lo que usted tiene dentro, lo que porta, permitirá que su vida, que su casa, que su familia permanezcan en el orden de Dios, permanezcan fundamentados en el Señor. Todo se mantuvo en el orden correcto, nada sucumbió. Si mis deseos personales están primero, viene el desorden. Y en relación al propósito, en relación a lo que somos, sería bueno hoy que pudiéramos preguntarnos, ¿qué va a gobernar nuestras vidas, nuestro corazón, nuestras agendas, nuestros planes en este 2025? ¿Lo que quiero o lo que Dios quiere? Porque puede ser que lo que Dios quiera para usted no le resulte atractivo. Pero si lo que Dios quiere me permite mantenerme en orden y toda mi administración, mi familia, mi casa, mi negocio, mi trabajo, si lo que Dios quiere me hace mantener en orden, es decir, me proporciona la paz, vale la pena someter nuestra vida a que Él nos gobierne. Número 2, la voluntad personal por encima de la voluntad de Dios. ¿Qué produce el desorden? Cuando mi voluntad está por encima de la voluntad de Dios. Y sabes que, voy cerrando, en la Biblia vemos a Jesús cómo no tuvo ningún problema en someterse a lo que el Padre le mandó a hacer. No hay una pelea entre lo que Dios quiere y lo que yo quiero. No. Ahora, quien se mantiene constantemente razonando si me conviene que Dios me gobierne o no,
Si alguien se mantiene así, está evidenciando que todavía tiene áreas en desorden. Bueno, es que yo voy poco a poco. Yo sé que me hace falta mucho. Voy poco a poco. Total, Dios conoce mi corazón. ¿Has escuchado eso alguna vez de algún evangélico? Ah, bueno, Dios me conoce, pastor. Dios conoce mi corazón. Claro, porque nos conoce, nos habla de esta manera, nos expone, nos habla fuerte y nos recuerda, no puede haber demoras, no puede haber resistencia en obedecer la voluntad de Dios. Porque nos conoce, nos vuelve a hablar. Dios conoce mi corazón, claro. La palabra dice que engañoso es el corazón más que qué, más que todas las cosas. ¿Quién conocerá el corazón? Dice Dios, yo, el Señor, lo conozco. Dios conoce mi corazón, claro. De eso no hay duda. Él te formó, Él te hizo. Él sabe qué cosas no están en orden en ti, en nosotros. Por eso es necesario de poner actitudes y rendirnos para que Él establezca su orden. En Lucas 22:42 dice, Padre, líbrame de esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. No tiene problema en someterse al orden de Dios, a la voluntad de Dios. En Juan 6:39 dice, y esta es la voluntad del Padre. No dice, y esta es mi voluntad. Es la voluntad del Padre del que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y en efecto, así se hizo. Primera de Juan 2:16-17, porque todo lo que hay en el mundo, ¿qué hay en el mundo? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre. Provienen del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos pueden levantar su mano. Pero el que hace la voluntad de Dios, el que se mantiene en el orden de Dios, permanece para siempre. ¿Cuántos dicen amén? Pero el que hace la voluntad de Dios, el que voluntariamente se rinde a Dios, el que voluntariamente reconoce, Señor, sí, me hace falta. Pero el que voluntariamente le dice, Señor, estoy dispuesto a seguir dependiendo más de ti, a que tú ordenes mi vida. Efesios 5:10 dice, averigüen bien lo que agrada al Señor. No participen en las obras inútiles de la maldad y la oscuridad. Al contrario, sáquenla a la luz. ¿Por qué? Porque todo lo que guardamos que no está bien necesita ser sacado para que todo en nosotros esté en orden. Sáquenla a la luz. ¿Alguien ha entrado a una habitación que está oscura y hay un reguero? ¿Alguien ha entrado a una habitación oscura? ¿Y qué le ha pasado? Se tropieza. Claro, cuando entras todo se ve bien porque está oscuro. Hay un desorden, nadie lo nota. Pero cuando encendemos la luz, ¿qué vemos? El desorden. ¿Qué dice Dios? Todo lo que esté dentro de ustedes, cuando sean expuestos a la luz, a la palabra, yo les mostraré qué cosas van a ser sacadas y qué cosas entrarán en el orden. Dígame usted si eso no es amor de Dios, que todavía nos dé oportunidades para que podamos ver por la palabra con nuestros ojos espirituales. Ah, Señor, es esto es lo que tú me pides, esto es tanto lo que me ha costado, por esto es que no he avanzado, por eso es que a lo mejor avanzo un tiempo, caigo, me levanto. La palabra es eso. La radiografía, el rayos X, es para eso, para ver lo que tú no ves, pero el Señor en ti te hará ver. El Espíritu en ti te guiará para que sepas identificar qué cosas vamos a rendir al orden de Dios. Verso 12, es vergonzoso si quiere hablar de las cosas que la gente malvada hace en secreto. Verso 13, no obstante, sus malas intenciones se descubrirán cuando la luz los ilumine. Porque la luz hace todo visible. Diga conmigo, la luz hace todo visible. No dice algunas cosas. Todo.
Pero es que cuando Dios hace visible cosas en nosotros, repito, no es para condenarnos, porque ya no hay condenación para los que están en Cristo. Es para preservarte. Es para que lo que depositó dentro de ti se mantenga ahí y tu vida se mantenga en la paz y en su orden. No obstante, sus malas acciones se descubrirán cuando la luz los ilumine, porque la luz hace todo visible. Por eso se dice, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y Cristo te dará luz. ¿Cuántos tienen esa luz? Todos tenemos esa luz. Vivir por el poder del Espíritu. Verso 15. Así que tengan cuidado de cómo viven. Lo aplico para este 2025. Tengamos cuidado de cómo vamos a vivir. De qué pensamientos vamos a permitirnos. De qué cosas necesitamos también desprendernos. Tengan cuidado de cómo viven. No vivan como necios, vivan como sabios. Verso 16. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. Claro, no quiere decir que los días son malos, sino que en el sistema en el que estamos, en este mundo terrenal, un sistema que ha pervertido todo lo que está a nuestro alrededor, lucha, trabaja para que usted no viva en orden. Eso es maldad. Y verso 17, no actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. No actúen como sin pensar. Antes de hacer algo, antes de tomar una decisión en este año, antes de emprender cualquier cosa de tu vida, si tú quieres paz y orden, somételo a Dios. No actúen sin pensar. Procuren entender lo que Dios quiere que hagan. Otra versión dice, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad del Señor. Puede ponerse de pie, por favor. Seamos entendidos de cuál es la voluntad del Señor. Es interesante poder ver todo esto hasta aquí, de acuerdo a la palabra. Dios es un Dios de orden y nuestra vida y nuestros asuntos estarán alineados a su orden en este 2025. Estamos comenzando bien. ¿Sabes por qué? Porque estamos entendiendo lo que Dios realmente quiere para nosotros. El 2024 fue diferente, funcionamos de otra manera, pero el 2025 Dios vuelve a llamarnos la atención. Qué bueno es comenzar e iniciar estos días entendiendo que muchas cosas en mi vida, y si lo vamos reduciendo un poco más desde mi casa, desde mi familia, mi matrimonio, qué bueno es entender que Dios quiere alinearlo todo a su orden. Y el sinónimo de ese orden será paz. La paz no tiene precio, la paz no se compra. Qué bueno es tener y llevar nuestra vida en paz. Qué bueno es que nuestros trabajos, los que tenemos empresas, qué bueno que nuestras empresas funcionen, se desarrollen en la paz del Señor. Qué bueno es que nuestros hijos puedan crecer con nosotros entendiendo el orden. Y Dios nos llama a ese orden. Cierra sus ojos, por favor, quiero orar. Señor, te damos gracias en esta noche. Gracias por tu palabra. Tu palabra que conoce nuestra vida, nuestros pensamientos, que conoce lo que necesitamos. Hoy tu palabra ha venido en forma de alimento, en forma de nutrición. Señor, para hacernos ver lo que necesitamos, para darnos lo que necesitamos, para alimentarnos y estar fortalecidos por dentro. Porque sin duda alguna, todas las cosas que suceden afuera, necesitamos, Señor, saber cómo conducirnos, cómo vencer, cómo enfrentarnos a todo eso. Y tu palabra nos llama a verlo desde tu orden. Entendemos, Señor, que cuando nuestra vida y cuando todo lo que administramos está en tu orden, habrá paz.
No significa, Padre, que habrá ausencia de situaciones, de problemas, de circunstancias muy, pero muy desfavorables, desagradables quizás para nosotros. Pero más que cualquier cosa externa, Señor, tú nos has hablado y nos quieres fortalecer en nuestro interior, llevando nuestra vida a un orden que, de manera que vengan las situaciones que posiblemente van a suceder, Señor, panoramas desfavorables. Nada de estas cosas de afuera pueda afectar lo que hemos arreglado por dentro. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú sabes lo que necesitamos, porque tú nos hablas de acuerdo a lo que nuestra vida necesita. Señor, nos rendimos delante de ti. Y te pedimos, Señor, que sigas trayendo tu luz, que nos alumbres, que nos expongas por tu palabra para ver, Señor, cómo estamos. Porque tenemos una meta final, Señor, vivir como quieres. Porque a donde vamos, a donde pertenecemos, nuestro lugar de origen, Señor, tú quieres que vayamos bien, que sigamos bien y que regresemos a ti bien. Oro, Señor, por cada familia que está acá, por lo que pudieron llegar. Oro, Señor, para que tu orden pueda ser un trabajo profundo en cada uno de nosotros. Tú sabes, tú nos conoces y tú sabes qué necesitamos. De acuerdo a la necesidad de cada familia, de cada persona, Señor, entiendo que tú obrarás, que tú perfeccionarás todo y alinearás nuestras vidas a tu propósito, a tu orden, en el nombre de Jesús. Amén.